Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a esta hora, comienza Expediente Final. Hoy abriremos precisamente el caso de Álvaro Velázquez, el autor del famoso tema El Preso, canción que popularizó a nivel mundial la agrupación Fruco y sus Tesos en la década de los 80. Una canción que es un ícono en todo el planeta. Y es la obra cumbre de la música en Colombia. Trasciende las fronteras de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Cuba, a todas partes llegó la canción. Velázquez fue un compositor prolífico, pero precisamente esta canción es su principal bandera. Lo llevó a la gloria y al infierno, lo hizo famoso, pero también lo volvió blanco de peligrosas amenazas. Entonces Álvaro es una insignia de nuestra música tropical. Que Álvaro Velázquez era uno de los músicos más populares de Colombia. Y lo amenazó de muerte. Dijo, usted me robó esa canción. Fueron muchos los artistas que se atribuyeron la autoría del tema El Preso. Sin embargo, varios testigos dan fe de que Álvaro Velázquez fue el compositor real en 1975. Álvaro, la canción de tu vida te va a costar tu vida. Me está resultando este tipo que me va a matar porque esa canción es que es de él, que yo se la robé. Fue fundador del Combo de las Estrellas y también de la Sonora Trópico, entre otras agrupaciones. Un cáncer amargó sus últimos años de vida. Velázquez se enfrentó 2 duras batallas. En la segunda, no logró sobrevivir. Este fue el último trabajo musical que produjo. Aquí comienza Expediente Final. Cuando le dijeron, Álvaro, tienes cáncer, ahí sí sentí como un corte súper brusco. Porque sufría mucho, ya él sabía que se iba a morir. Él nunca se retiró. La vida lo retiró. El maestro musical Álvaro Velázquez jamás imaginó que haberse inspirado en la triste historia de un amigo que estaba preso lo inmortalizaría como compositor, y mucho menos dimensionó que el éxito que tuvo el tema El Preso lo llevaría a ser blanco de amenazas en contra de su humanidad. Álvaro Velázquez es uno de los grandes maestros de la música colombiana. Además de compositor, era un músico increíble que cubría 2 campos, tanto en la tarima como en los estudios de grabación. Un hombre de una generosidad total, generoso como el que más. Bueno, tenía tantas cosas bonitas como ser humano, que eso es lo que lo hace para nosotros un hombre inolvidable, un ser humano inolvidable. Álvaro Velázquez Balcázar compuso uno de los temas de salsa más escuchados en todo el mundo, en todo el orbe, el que interpretó e hizo famoso la agrupación de Fruco y sus Tesos, El Preso. Entonces Álvaro es una insignia de nuestra música tropical, como la conocemos por acá, digamos que la famosa raspa o chucuchuco, pues, pero no, eso es a nivel internacional y a nivel nacional. Es que El Preso es una leyenda en el mundo, ¿no? Hernán Darío Usquiano siempre le decía a Álvaro, Álvaro, la canción de tu vida te va a costar tu vida, porque es que a él ese tema de los derechos siempre lo mortificaba. ¿Cómo vive uno cuando alguien lo amenaza, no? Y más, pues, que un tipo que ha estado en la cárcel por asesinato, y entonces, pues, claro, pues, el susto, pues, Álvaro, pues, asustado, pues, esos días. El Preso nace por la situación que enfrentó su amigo Gustavo Adolfo Gómez, quien fue privado de la libertad en Canadá. Para siempre en esta horrible celda, donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera. La historia es muy bonita y casi todo el mundo la conoce. Tiene que ver con ese viaje que los graduados hacen a Norteamérica y él estando en Canadá, alguien, amigo de él de Bello, del municipio de Bello, le dice, ve, fulanito está aquí detenido en Canadá. Que estaba preso allí por narcotráfico. Entonces ese amigo le decía prácticamente
todo lo que estaba sucediendo en su vida. Salió de ahí ya yendo en el avión, en ese viaje que en ese entonces eran unos trayectos de viajes larguísimos. Ahí fue donde con los compañeros ahí les dijo, vea, esto y esto y esto, y de ahí sacó la canción. Y ya lo perfecciona en el hotel y empieza a contárselos a los amigos como si fuera una adivinanza. En el mundo en que yo vivo siempre hay 4 esquinas. Álvaro Velázquez hizo El Preso inspirado en una canción que grabaron los hermanos Zuleta, los vallenatos, y el sonsonete, por decirlo de alguna manera, el deje que tenía la canción era como de un paseo vallenato. Está inspirado en Río Crecido, de Emiliano y Poncho Zuleta. Mira, Julio, que traigo esto. Y yo la observé y en compañía del maestro Luis Carlos Montoya hicimos el arreglo para Fruco y sus tesos. Para ese tiempo los cantantes eran Joe Arroyo y Wilson Saoko, pero la lotería le tocó a Wilson Saoko, la canción le tocó a Wilson Saoko, y no solamente fue una canción que consagró a Fruco y sus tesos, que consagró a Álvaro Velázquez como compositor, sino que también consagró al gran Wilson Mayoma como cantante. Hasta que en septiembre, en una fiesta de los reclusos, la fiesta de las Mercedes, en una emisora comenzaron a sonar la canción y eso se propagó y se propagó y se propagó y se volvió famosa. Y allí se creó una motivación, una canción que es un ícono en todo el planeta. Panamá sirvió de plataforma para que el eco de este éxito llegara a Estados Unidos. Cuando tuvimos la oportunidad de interpretar en el Madison Square Garden el Templo del Sonido en el Mundo como la primera orquesta colombiana que interpretó allí, esa canción copó de satisfacción a todos los escuchas. La gente salió admirada y logramos tener un cupo dentro de la salsa sudamericana en la ciudad de Nueva York. Componer el tema del preso le dio grandes satisfacciones y enormes decepciones a Velázquez. Su canción lo llevó a la cima de la fama gracias a la interpretación magistral del grupo Fruco y sus tesos hacia 1975. Pero también le dejó muchos dolores de cabeza por tener que demostrar que él fue el autor. Un señor que estaba preso en la cárcel de Bellavista, llamado Amaranto Velázquez. Y entonces cuando él miró en el 45 que decía Al A. Velázquez, dijo, no, este es mío. Este es mío porque yo estoy preso y porque me siento así de esa manera. Entonces el tipo decía, es que ahí ese soy yo, Amaranto Velázquez. Entonces le dice, no, pero es que ahí es Álvaro Velázquez. Y el tipo llevó un cuaderno manuscrito donde supuestamente él había hecho la composición y todo y tenía otras canciones y que él era el compositor y que le han robado la canción. En la ciudad de Cali también hubo otro que se creyó el autor del preso y le amenazó a Álvaro. Pues salieron titulares, plagio en la canción del preso, de Fruco. Y entonces Fruco pues llamó a Álvaro, vea, mira esto. Y Álvaro, no, pero ¿cómo así? Esto, no, pues mira, te va a entrevistar Pacheco, pues la única forma es que vayas donde Pacheco. Y dijo Álvaro, no, yo voy. Entonces Álvaro Velázquez fue a Bogotá, vino a Bogotá, habló con Pacheco y el otro personaje, ¿no? Amaranto Velázquez. Entonces Amaranto le decía y le juraba y todo a Pacheco que él era el compositor de la canción. En medio de la grabación, Álvaro le dijo, mire, hagamos una cosa, Pacheco. Se dice que él es compositor, yo soy compositor, hagamos una composición de lo que usted quiera, de esa silla, de esa cámara, de esa ventana, de lo que quiera. Y hagámosla ya. Le dijo Pacheco, bueno, usted se le mide al reto. Y el tipo dijo, no, pues obviamente dijo, no. Salió el programa y el tipo llamó a Álvaro, el tipo Amaranto, y lo amenazó de muerte. Y le dijo, no, usted me robó esa canción. Humberto, pero ¿cómo te parece, pues? Me está resultando este tipo que es que me va a matar porque esa canción es que es de él, que yo se la robé. Yo, Alvarito, usted honesto y no le para bola, que ese es un personaje que
está ya analizado lo que es. No se preocupe por eso, mijo. Velázquez siempre fue un irreverente, así como un día rompió los esquemas y se inspiró en el dolor de un recluso. No lo pensó 2 veces para dejar atrás los 7 semestres de arquitectura que había estudiado para dedicarse a la música. Él tenía la obsesión de ser músico. De hecho, eso le ocasionó con su papá algunos inconvenientes, pues porque en aquel entonces ser músico era sinónimo de ser el borracho, el descuidado. Álvaro estuvo un tiempo en el seminario y por el tema de la música lo echaron también del seminario, pero te cuento que esos cimientos sirvieron mucho en la formación de él. Era un tipo religioso. Él, aparte de ser músico, era una persona muy creativa y hacía sus propios instrumentos. Entonces él se pasaba horas y horas en el balcón haciendo sus instrumentos. En mis manos tengo una de las artesanías fabricadas por Álvaro Velázquez, que además de ser músico, escritor, compositor, también era un gran artista. Llegó a mandar muchos güiros para República Dominicana, para Panamá, para el Ecuador. Entonces eso también lo entretenía y obviamente ocupaba mucho tiempo de eso en la casa. Debutó en la música al lado del legendario Loco Quintero y Los Graduados. Para él la vida cobró un sentido desde que encontró que la música era su norte. Álvaro Velázquez empezó con un grupito pequeñito con Luis Carlos Montoya en Bello, los Belladinos, y posteriormente pasó a los Black Star, a los 8 de Colombia. Era muy buen percusionista de la percusión menor que llamamos. Tocaba los bongos, tocaba el güiro que llamamos acá, pues la rasta que llaman. Y un día cualquiera tuvo un día libre y de Bogotá se vino para Medellín y se encontró con Ramiro Velázquez, el Chengue, el baterista típico de Los Graduados. Y Ramiro le dijo: ¿vos querés pertenecer a Los Graduados, al nuevo grupo de Gustavo Quintero? Y le dijo: listo, esta es mi ciudad. Y empezó con la historia con Los Graduados de Gustavo el Loco Quintero. Empezó con Los Graduados, el Combo de las Estrellas, Tropicombo, Fruco y sus Tesos y cualquier cantidad de orquestas y agrupaciones que lo llamaban a él en Medellín, de Discos Fuentes, de Codiscos, de Sonolux, de Americana de Discos. Su otra pasión era el cigarrillo. Fumar era su manera de escapar al dolor. Su motor, dicen algunos, pues eso que él sentía que despertaba sus sentidos para componer fue el camino que lo llevó sin escalas a la muerte. Y de pronto la misma trasnochada, los mismos amigos, porque es verdad que si usted hace como un resumen, muchos artistas de la época terminaron de alguna u otra manera metidos en este problema de alcoholismo, de cigarro, etc. De pronto eso es lo que llevaba. Él nunca dejó de fumar. Álvaro nunca fue bebedor. Nunca fue bebedor. Fumó cigarrillo. Pero su desfogue era la música. Si tú te sientas a escuchar el catálogo que dejó Álvaro, fue un catálogo más bien triste. Él en sus obras hablaba mucho de la muerte. Siempre que podía le cantaba y siempre se le salía una lagrimita. La silla vacía que dejó Álvaro como amigo es irreemplazable. El canal Caracol abre el expediente final del prolífico compositor Álvaro Velázquez, autor de un himno de la salsa llamado El Preso. Y es la obra cumbre de la música en Colombia. En algún momento fue la Pollera Colorada, hoy en día es El Preso. Es el tema que más se ha interpretado. Yo tengo del Preso más de 50 versiones, en rock, en música clásica, con bandas juveniles, en tango. Trasciende las fronteras de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Cuba, a todas partes llegó la canción. Y la canción inmediatamente cuando la gente la escucha,
relacionan la canción con Colombia. Es reconocida por los músicos de otras nacionalidades, de Venezuela, de Puerto Rico, los mismos músicos de salsa de Nueva York. Y entonces la canción tiene una magia que cautiva. Hace poco regresamos de Inglaterra, donde la canción la interpretan los ingleses con chelos, con violines, y se sienten muy felices y orgullosos de poderla interpretar. El año entrante va a ser 50 años de haberse compuesto esta canción y de haber salido al mercado, y es una canción que sigue muy vigente. Velázquez fue un hombre con una vida relativamente tranquila. Sin embargo, hubo una partida que taladró lo más profundo de su corazón: la muerte de su amigo y colega Jairo Paternina, famoso vocalista de El Combo de las Estrellas, quien fue asesinado minutos antes de presentar su show musical el 22 de septiembre de 1989 en Medellín. Y le hicimos, hombre, se puede hacer un grupo, tú de líder y tal cosa. Y Jairo, pues, creyó en Álvaro y Álvaro en Jairo hicieron lo que más tarde fue el Combo de las Estrellas. Músicos de las mejores orquestas que habían en el año 73, 74, y retomaron, escogieron esos músicos, inclusive a Fruco le quitaron también 1 o 2 músicos, los trompetistas, si no estoy mal. Buscaron de los éxitos, buscaron de los hermanos Martello, y así. Agruparon los músicos para hacer la primera grabación. Y la trilogía era Jairo Paternina, Álvaro Velázquez y este servidor. Íbamos de restaurante en restaurante, íbamos de taberna en taberna, siempre hablando de música. Ellos parecían como aquel dueto humorístico que tuvo Colombia, Emeterio y Felipe. Hoy, como dice ese tango, Los Tres Amigos, hoy ninguno de los dos atiende mi llamado, porque la vida se los llevó. Sí, nos golpeó mucho. Fue una época donde había mucha violencia acá en Medellín, en que asesinaban policías. Álvaro estaba con el grupo Geneo en México cuando Jairo falleció. Yo recibí la llamada de Álvaro y Álvaro llorando me decía: decime que no es verdad, vos sos el único que me puedes decir que no es verdad. Álvaro estuvo muy, muy mal por mucho tiempo. Y el flaco era una persona que era muy testarudo, por eso uno se quedaba mucho en las historias del pasado. El asesinato de su amigo lo llevó a buscar nuevos aires en la vida, y es cuando decide despedirse del Combo de las Estrellas y crear su propio grupo llamado el Tropicombo. Ya era 1995. Y ahí es donde él decide vender los derechos que él tenía sobre las orquestas, se los venden a Humberto Muriel, y Humberto Muriel queda como dueño absoluto de la orquesta. Posteriormente, con Jorge Cotes, que era el tecladista del Combo, deciden montar una orquesta llamada el Tropicombo. Fue difícil porque el Combo de las Estrellas ya en ese momento se había constituido en una figura muy representativa. Entonces cualquier disidencia, por decirlo así, era dolorosa para mucha parte del público y de los seguidores del Combo. Pero no, finalmente todo se llevó bien. Hicieron como 3 o 4 producciones y después muchas presentaciones, estuvieron en la Feria de las Flores, estuvieron en distintas partes. Nosotros íbamos a verlo y a mí me subían a la tarima, entonces como que tengo ese recuerdo de haberlo visto en vivo tocando, entonces eso me parecía súper chévere. Lo único que le gustaba en la vida era hacer música. Por eso formaba parte de diferentes grupos musicales y de manera intermitente. Era común verlo un día tocando con Fruco y sus Tesos y al otro irse de gira con su entrañable amiga Celia Cruz. Era uno de los músicos más populares de Colombia. O sea, no había una persona que no lo conociera, no había una persona que no tuviera una historia con él, una anécdota, que no se hubiera relacionado, que no hubiera tenido una oportunidad de grabar en una sesión de grabación donde él estaba. Como viajaban tanto, entonces en esas presentaciones a veces de pronto
coincidían que estaba la Sonora Matancera. Y por ahí hay unas fotos de Álvaro con Celia Cruz y con otros grandes músicos que en ese entonces estaban en la Sonora Matancera. Alguna vez Darío Gómez iba a grabar un video y Álvaro me invitó a que lo acompañara a la grabación del video. Y entonces, estando allá, yo le pregunté a Darío Gómez que por qué llamaba a Álvaro a que lo acompañara en el video. Me dijo, mira, no es por lo que Álvaro se siente a tocar unas congas, es por lo que representa Álvaro para los otros músicos, es el respeto que Álvaro genera en los otros músicos. Inquieto, a él se le iluminaba el foco, como se dice, cuando se inspiraba, le salía por alguna parte, tenía que terminar la canción que le daba su inicio, su mentalidad, y salía con ella, y la mayoría fueron éxitos. Pasar un rato con Álvaro Velázquez era genial porque era repleto de historia, repleto de alegría, nunca se le veía triste, nunca se le veía pues en mal ambiente, siempre estaba positivo, enérgico. Era un tipo que no paraba, él no paraba de contar historias, todo el tiempo estaba contando historias. Entonces yo pienso que una particularidad que tienen los compositores es justamente ese don que tienen de la creatividad, de estar imaginándose cosas, creando historias, creando cosas, y ese era Álvaro Velázquez. Había veces que estábamos sentados tomándonos un tinto y de pronto él sacaba un papel y empezaba, y yo qué estaba haciendo, y me decía, no, es que se me acaba de ocurrir una idea para un tema. Y escribía la idea y ya después se iba y componía. Para el año 2011 empezó a tener algún tipo de molestias en su salud. Él restó importancia al hecho de tener dificultad para orinar y algunos malestares musculares. Pensando que podía ser una infección renal, acudió al médico y le fue diagnosticado cáncer de próstata. Yo sentí que el paro drásticamente fue como cuando le dijeron, Álvaro, tienes cáncer. Álvaro fue muy cuidadoso y entiendo que ese cáncer que se le despertó a él empezó por la cuestión de la próstata. Lo de la próstata lo tomaba con mucho humor y me decía, pues es que yo ya hice lo que iba a hacer, entonces yo eso no lo necesito mucho, ¿ya? Y pues ya tenía sus 2 hijas. Y afortunadamente lo logró, siempre lo golpeó un poquito. El tratamiento fue agresivo pero eficaz. Detectar la enfermedad a tiempo le salvó la vida. Con mi mamá tomaron la decisión, él se quitó todo. Entonces digamos que no vivimos un proceso nunca de quimio y de radio. Solamente digamos que sí tuvo un tema después postoperatorio que le quedó como una incontinencia. Entonces eso sí le parecía muy incómodo a él. Entonces eso sí como que yo siento que lo achicopaló un poquito, pero de salud seguía bien, él era súper activo. La verdad siempre lo aporrió, pero pues pudo salir adelante de eso, pero sí siempre pues lo dejó mermado anímicamente, yo lo notaba bajito. Duró un tiempo fuera de los escenarios. Luego regresó con mucha más fuerza y creó la Sonora Trópico. Lanzó una producción que incluyó temas como Aquel barco, Navidad en paz, India, Pedacito de mi vida y muchos más. Él fue creador de muchos grupos y los grupos siempre tuvieron éxito. Él fue de los que, como te digo, que los graduados, que como las estrellas, y todo lo que hacía, lo hacía bien bonito. Cuando hizo la Sonora, que fue el último grupo que creó, todas son canciones para uno divertirse, para uno bailarlas y para uno recordar, ¿cierto? Ese talante que tuvo él, verdaderamente lleno de canciones, lleno de poesía, lleno de filosofía, lleno de buen consejo. Empezamos a hacer estas grabaciones estilo Sonora, adaptados los arreglos que los hacía a ese formato. Grabamos entre ellos un tema que se llama Aquel barco, que es de un compositor antioqueño. Eso es un vals. Y yo lo hice en un formato tropical, que cantó un colega nuestro que se llama Jorge Grajales, de Escalera, que es muy famoso también. Y grabamos otro tema que se llamó Huérfano Soy, que cantó Guillermo Acevedo. Es un tema cubano, pero lo hice en estilo guaracha y lo cantó él.
Este nuevo reto lo tenía muy ilusionado. Ansiaba verlo en el mercado, que sus seguidores pudieran gozarse los 10 temas que incluyeron en el álbum. Sin embargo, no sabía que la muerte truncaría sus planes. Álvaro era muy cauto y muy cuidadoso. Es raro que las cosas hayan pasado así, tratándose de una persona que siempre estaba en sus visitas médicas, en sus citas, en sus compromisos, con los cuidados que había que hacer. Raro, pero bueno, son las cosas de Dios y hay que saber aceptarlas. Y ya después empezó todo este proyecto de la Sonora Trópico, que desafortunadamente no pudo pues terminar. Empezó algo y se la puso toda. Músicos muy buenos, muy interesantes lo quisieron acompañar en este proyecto, pero bueno, por cosas de Dios y del destino no se pudo dar. Testarudo como él solo. Por eso consiguió tantas cosas que otros no se daban cuenta de que esa testarudez tenía un final feliz. Y tuvo un final feliz. Y mi papá, obviamente con sus canciones, seguirá existiendo, pero para nosotros vive es con sus recuerdos y con todo lo bueno que nos enseñó. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final del músico y compositor Álvaro Velázquez, autor del Himno al Preso, quien para 2013 había superado un cáncer de próstata y se estaba proyectando para lanzar el álbum de su Sonora Trópico. Trabajó muy duro en la recopilación y producción de los temas. Es un hombre que es genial. Es la palabra que yo utilizaría. Porque pues no solo el preso, sino algunos otros temas también que tiene. Y el que definía las cosas de una manera muy jocosa siempre, él siempre vivía con un chiste en la boca. Álvaro era muy talentoso y era muy juicioso, muy trabajador, nunca se quedaba quieto, siempre estaba buscando, mirando a ver cómo organizaba orquestas, se metía en muchas orquestas, lo metían en muchas orquestas, porque él era también un gran ejecutante. Y arrancó con lo de la Sonora Trópico, pero creo que eso más o menos coincidió ya con el tema de la aparición de la enfermedad de Álvaro. Entonces fue un tema para él truncado que no pudo llevarlo a feliz término y eso creo que fue una gran decepción para él. Sumado a eso, tenía planeado un homenaje a la Sonora Matancera. Estaba muy ilusionado. Él nunca se retiró. La vida lo retiró. Dios no le prestó vida para hacer sueños que él tenía, como hacerle un tributo, un homenaje en un teatro espectacular acá en Medellín a la Sonora Matancera. Yo creo que él murió con una tristeza grande en ese sentido, no haber podido madurar esa idea. Yo inclusive lo visitaba ya en su lecho de enfermo y él me decía, Hernán, yo salgo de esta y le hacemos el tributo a la Sonora Matancera. Vos sos el promotor para eso. Y la vida no le alcanzó. Su familia era el gran tesoro de su vida y como sabía que vendrían días duros de trabajo intenso, quiso brindarles calidad de tiempo y es cuando se van a disfrutar de unos días en Coveñas. Lo que más recuerdo es mi papá haciendo castillos de arena. Le encantaba el mar. Yo lo recogí en el aeropuerto. Él me dijo, ay, párame a comer unas fresas con crema. Me dijo, esto no me sabe como tan rico. Y no se las comió casi. Y llegamos a la casa, él siguió con una tos. Cuando vamos a la clínica a preguntar qué pasó con eso, lo primero que le pregunta el médico es, ¿has tenido algún síntoma de algo, una bronquitis o una gripa? Absolutamente nada. Entonces, o sea, llegó un paciente asintomático. Y el doctor desde ahí, el general que lo atendió, ya después el especialista, pues eso a ellos no les daba muy buena espina. Su familia notó que algo estaba pasando con él. Se veía debilitado y constantemente agotado. Cuando vinimos de ese viaje, digamos que las cosas pasaron muy rápido y eso pues digamos que lo agradezco muchísimo pues porque ante una enfermedad de esas pues uno quiere simplemente que o las cosas mejoren o las cosas se acaben. Yo me encuentro con Álvaro en el centro de la ciudad. Digo, Álvaro, te veo muy pálido. Digo, Hernán, es que tengo una gripa.
¿vos para dónde vas? Y le digo, para mi casa. Me dijo, vení, yo te llevo, porque yo voy para donde el médico ahora. Él me deja en mi casa y se va para donde el médico. Tipo 5 o 6 de la tarde me pone en el WhatsApp: Hernán, la cosa no está fácil. Me encontraron agua en el pulmón. Su salud no era óptima. Visitó nuevamente al médico y le fue detectado cáncer de pulmón en estado avanzado. Sus días estaban contados. Yo creo que a partir de ese diagnóstico, eso fue como una velita apagándose, porque eso fue caída libre, te lo juro, eso fue por ahí, ¿qué? 1 mes y medio, como desde el diagnóstico, si le hacían quimio o no. Así pues me lo dijo el médico el día que salió de cirugía. Me dijo, Liliana, es muy agresivo, yo creo que aquí no hay mucho que hacer. Y efectivamente así fue, porque eso fue más o menos a mediados, finales de junio de ese 2014 que nos pronosticaron eso. Te puedo decir que se deprimió bastante, se bajó bastante, desmejoró muchísimo su estado de ánimo, dejó de ser esa persona alegre, era una persona más bien callada, más bien retraída. Fue demasiado tarde porque ya se le regó por todo el cuerpo, ya. Quizás si lo hubieran tratado desde el inicio como era, Alvarito hubiera sobrevivido, porque es que él amaba, estaba muy aferrado a la vida, a su música, a sus amigos. Él, viendo que se le empezaron a mermar sus capacidades físicas, de no poderse mover, de no poder salir, de no poder compartir con la gente, de no poder estar haciendo sus cosas que le gustaban tanto. Entonces eso anímicamente, eso lo bajó mucho y en un tiempo muy corto. Llegó el momento en que ya él cohibió que lo fuéramos a visitar, porque sufría mucho, ya él sabía que se iba a morir, ya estaba proyectado, ya le habían dicho, sí, lo tuyo es cáncer. Y cuando le dicen ya uno cáncer, esas enfermedades terminales, ya uno está programado para 2 o 3 meses. Liliana lo llevó a que le hicieran la quimio y el médico la llamó aparte. Le dijo, no lo molestemos, no lo martiricemos. O sea, me acuerdo que era un lunes festivo y por la noche llegó un médico de cuidados paliativos y nos dijo, vea, su papá se va a morir en cualquier momento. Dejó de hablar, dejó de caminar, era súper artista y era diestro. Su mano derecha dejó de funcionar, entonces fue muy impresionante porque, por ejemplo, un fin de semana, yo creo que un fin de semana antes, pensamos que se nos iba a morir, le hicimos como unos santos óleos ahí como de emergencia porque él ahí estaba consciente un poquito y cogió su mano izquierda y cogió su mano derecha para darse la bendición. Velázquez esperó la muerte en la tranquilidad de su casa en Medellín, rodeado por las 3 mujeres que más amó en su vida, su esposa y sus 2 hijas. Él perdió peso, o sea, una cosa súbita, impresionante. Entonces me acuerdo que le pusieron un catéter, yo le ponía la morfina y nada. Entonces digamos que él empezó como a perder un poquito la conciencia. Yo creo que él sí nos escuchaba, pero él no era tan consciente. Entendiendo el dolor y entendiendo la situación familiar que se estaba viviendo. Pero entonces no pudimos, pero desde la distancia sí lo acompañamos mucho y nos preocupamos y sentimos ese dolor previo de pronto a sospechar un desenlace fatal. Siempre que podía le cantaba y siempre se le salía una lagrimita. Y sé que lo disfruto mucho. No quiero llorar. Vivimos las 3 ahí ese momento como ya los últimos minutos con él. Fue súper bonito. Creo que lo que más le decía era, quédate tranquilo que vamos a estar bien. Y hoy, 10 años después, digo, estamos bien. Entonces eso es como la tranquilidad de decir, mira, te fuiste y todo ha estado bien. La silla vacía que dejó Álvaro como amigo es irreemplazable. Álvaro, se lo juro, todos los días tengo un recuerdo de esa amistad que me brindaron Álvaro Velázquez y Jairo Paternina. Y yo degusté ese momento que viví
con Jairo y Álvaro y son imborrables. Y murió Álvaro Velázquez Balcázar, músico antioqueño, compositor del famoso tema El Preso. Su sepelio fue en Medellín, en la iglesia Santa María de los Dolores. Su cuerpo fue cremado. Recordarlo desde el día en que nosotros estuvimos en el sepelio de él, que además cantamos ahí, pues fue muy lindo porque vimos en la iglesia una respuesta, una gratitud muy grande de todos los compañeros, de todos los amigos y de la gente. La iglesia estaba atiborrada de gente. Era una cosa impresionante, eso estaba llenísimo. Entonces es muy lindo ver como que en vida lo que hizo, como uno ver en la muerte pues la gente que lo acompañó. Entonces sí me acuerdo que fue mucha gente, muchísima gente. Logró aglutinar a músicos que entre ellos tienen problemas, porque como en todos los gremios hay colegas que tienen problemas, pero uno los veía allá juntos porque es que se trataba de Álvaro. Ya cuando nos reunimos todos los colegas y músicos en su funeral en la catedral, en la iglesia por el poblado, que le hicieron sus honras fúnebres, pues, ¿qué hay que pensar ahí? La orquesta hasta ahí llegó. Doña Liliana quedó pues prácticamente con todo el repertorio, quedó con parte de los instrumentos que tenía Álvaro, que eran el piano, los güiros, muchas cosas. Luego de su muerte, cobró vigencia un libro llamado El Preso, que escribió en el año 2012. En la publicación resaltaba que no solo estaba preso aquel que estaba detrás de una reja. Hay personas presas por la angustia, el dolor, el abandono, los vicios y hasta presos de las circunstancias. Su canción y el libro son mensajes directos a quienes tienen su alma atrapada y solo la música les da la libertad para seguir viviendo y buscar un poco de paz interior. Él vive pues presente siempre, casi que en todas actividades de mi vida diaria o en mi trabajo o en paseos o en salidas a escuchar música, en fin, siempre sigue Álvaro demasiado presente. Para los amigos también, eso es una de las cosas que me hacen sentir orgullosa y de haber pertenecido a la vida de Álvaro, que los amigos lo siguen recordando tanto, gente joven, gente vieja, gente veterana, gente de la música, gente no de la música, pero Álvaro sigue siendo muy recordado. A la gente le sigue gustando El Preso. Es un tema que quedó para siempre. En las discotecas, en las emisoras, en las casas, en los bailes, en la Navidad. El Preso no es un tema que es nomás de una festividad, que es porque es salsa, que porque no. El Preso es un tema que quedó para siempre. Y ese legado pues dejó Álvaro Velázquez. Porque no solo es preso el que está en una cárcel, sino preso el que está preso de las malas costumbres, el que está preso de su incapacidad para servir, el que está preso de su incapacidad para construirse. Entonces hay muchas clases de presos y esos también llaman desde la prisión. Y mi papá, obviamente con sus canciones, seguirá existiendo, pero para nosotros vive es con sus recuerdos y con todo lo bueno que nos enseñó. Entonces, vive en la música, vive todos los días en mí. Quedan las cosas buenas, quedan los recuerdos, quedan las anécdotas, quedan los chistes, queda ese ejemplo de resiliencia y de lucha en la vida tan bonito que nos dejó Álvaro Velázquez. Y de perseverancia para componer tantas canciones, estar siempre al pie del cañón. Eso era Álvaro Velázquez. Nunca dejar de caer esa parte humana. O sea, por muy famosos que lleguen a ser, siempre la parte humana es lo mejor, es lo más hermoso que puede tener un ser humano. Mostrar esa parte tan bella que es lo que nos une, nos guía hacia lo que vamos a hacer en el futuro. Todavía lo seguimos recordando, recordaremos siempre estos músicos, estos grandes amigos y
que dejó aquí, tanto en el medio, en la radio y en los medios, como en el gremio musical. Todo el mundo queríamos a este personaje y lo seguiremos queriendo. Pero lo tenemos siempre, para nosotros no muere, él está siempre con nosotros, sobre todo yo lo tengo porque fue un gran amigo mío y compartimos y me siento orgulloso de haber sido amigo de él y de recordarlo, lo tengo siempre en mi mente. La invitación es que no olvidemos a esta gente, que sigamos apoyando porque la música tropical sigue siendo muy buena, ¿sabes? La música gusta, es que es muy complejo porque pues, hay muchos géneros ahora, gente muy buena, muy joven y grabando reggaetón y bienvenido todo esto, pero que no olvidemos nuestra música y quiénes fueron los grandes creadores de esta insignia de la música de Colombia para el mundo. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @expedientefinal en Facebook y también en Instagram. Que tengan una feliz semana.